Venezuela en la mira del mundo. Carta Venezuela grita libertad de líderes del mundo, diciembre 1 de 2015. El presidente Maduro es el garante de la Constitución. Debe asegurarse de que se celebran elecciones verdaderamente libres, transparentes y en paz, y deberá respetar el resultado. ¿Cambiará su destino este 6 de diciembre o seguirá la hegemonía chavista implantada durante 16 años? Burguesía, mira lo que les ha hecho el pueblo. Y prepárate para lo que el pueblo va a hacer el próximo domingo 6 de diciembre. Prepárate, burguesía. Yo no me voy a entregar bajo ninguna circunstancia. Yo sé que vamos a triunfar, pero si pasara una circunstancia negativa, yo me iría a las calles a luchar con el pueblo. Les digo a la derecha internacional, no se metan con Venezuela. Por favor, sean un poquito sensatos. No se metan con nosotros, que nosotros no nos metemos con nadie. No despierten el gigante que está aquí en nuestro corazón. Sin embargo, en medio de la tensa situación, millones de venezolanos le apuestan al libre ejercicio del voto. ¿Habrá garantías en medio de amenazas, polarización, violencia y el recién asesinato de un importante candidato y líder político de oposición? Me quieren matar. Lo denuncio, lo hemos denunciado antes, en diferentes oportunidades. ¿Por qué tenemos que esperar que un hermano de Acción Democrática se muera, lo maten con 10 tiros para pronunciarnos? Hoy, en el programa La Noche, Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, y Arturo Vallarino, ex vicepresidente de Panamá y ex embajador ante la OEA, analizan y debaten la crucial jornada de comicios legislativos que vivirá Venezuela el próximo domingo y que por decisión del régimen chavista no tendrán observación internacional, sino un acompañamiento electoral. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia, las voces internacionales que incomodan al régimen chavista a pocos días de los cruciales comicios legislativos. En una carta pública, 5 líderes condenaron los excesos del gobierno de Nicolás Maduro contra la oposición y lo instaron a garantizar elecciones libres y a respetar el resultado. Los firmantes, entre ellos Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, y el primer ministro británico David Cameron, insistieron en que el gobierno venezolano debe aplicar su propia constitución, que erige los valores de libertad, justicia y pluralismo político. La noticia: el régimen chavista rechazó de inmediato esta carta. Calificó de grosero injerencismo las peticiones de los líderes internacionales. Incluso la Cancillería venezolana señaló en un comunicado que en Venezuela hay una perfecta consagración de la democracia participativa. El punto clave de la noticia: en manos de 19,5 millones de venezolanos convocados a las urnas está el trascendental momento político para el futuro del país bolivariano. La oposición confía, en medio de la tensión latente, lograr la mayoría de escaños de la Asamblea Nacional, que hoy está controlada por el oficialismo. Se acerca la hora cero para que este recinto, la Asamblea Nacional de Venezuela, tenga nuevos inquilinos. En las calles de las principales ciudades de la nación bolivariana, los comandos de campaña, tanto de oposición como del oficialismo, queman sus últimos cartuchos para convencer al electorado. En una elección siempre hay la posibilidad de ganar o de perder, pero en este momento el escenario de más probable ocurrencia es la victoria de la Unidad Democrática, incluso por un margen apreciable. Son unas elecciones parlamentarias en las que se podría cambiar la dinámica política del país suramericano. En manos de quienes obtengan la mayoría del Parlamento unicameral de 167 escaños, recaerá el poder con el que se podría amenazar o consolidar la revolución bolivariana. Que mejore, gane quien gane. Lo importante es que este país mejore. Estamos pasando una crisis total. Para estas elecciones legislativas habrá acompañamiento internacional, no observación internacional, porque así lo determinaron las autoridades electorales.
Dicho acompañamiento cuenta con la participación del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, del exmandatario panameño Martín Torrijos, así como de una misión de UNASUR, quienes solo publicarán un informe si el CNE así lo decide. Las fortalezas de nuestros sistemas electorales e instituciones demuestran que no requerimos de certificaciones que disminuyen las democracias de nuestros países a la aprobación de corporaciones privadas o públicas, nacionales o internacionales. A la falta de observación internacional se suma que la misión electoral de la Eurocámara, que viajaría a Venezuela en los próximos días, canceló su visita por motivos de seguridad. Líderes mundiales expresaron su preocupación. Por medio de esta carta titulada Venezuela grita libertad, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy y el primer ministro británico David Cameron, junto a otros líderes mundiales, pidieron que los comicios del próximo 6 de diciembre deben ser transparentes y pacíficos. No podemos ser indiferentes ante las legítimas reclamaciones de la oposición democrática venezolana. No decir nada también es tomar partido. Reclamar la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela no es injerencia, es nuestra obligación como demócratas. Además de la falta de veeduría internacional y de las denuncias de corrupción que salpican al chavismo, la violencia electoral que ha acompañado esta carrera electoral hacen de esta una de las elecciones con más tensión y expectativa en los últimos años. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿creen ustedes que la preocupación que manifiestan algunos líderes internacionales frente a la situación en Venezuela será suficiente para que el régimen chavista garantice transparencia en los comicios del 6 de diciembre? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter del programa La Noche y las de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en la parte inferior de sus pantallas. Saludamos a esta hora en nuestros estudios de Washington, D.C. a Carlos Sánchez Berzaín, es el director del Instituto Interamericano para la Democracia, también exministro de Gobierno y del Interior de Bolivia. Bienvenido. Buenas noches, un saludo, encantado de estar en su programa y por su intermedio un saludo a toda la audiencia en Latinoamérica y el mundo. Nos acompaña también desde Ciudad de Panamá Arturo Vallarino, ex vicepresidente de Panamá, ex embajador de Panamá ante la OEA. Embajador Vallarino, bienvenido. Muy buenas tardes, saludos Jason y saludos a toda la audiencia de todo el continente americano. Quiero empezar en Washington con el señor Berzaín sobre el proceso electoral que tendrá lugar este domingo en Venezuela. Las elecciones parlamentarias, unas elecciones que tienen la atención del mundo, puesto que podría por primera vez tener la oposición una mayoría en este estamento ante el descontento, la crisis y las protestas que hay en los ciudadanos venezolanos por lo que consideran ha sido el deterioro de la calidad de vida. La pregunta es, si el chavismo también está haciendo todo lo posible por mantenerse, ¿quién va a dar garantía de que los resultados del próximo domingo sean los resultados transparentes, el resultado de lo que la gente en las urnas efectivamente votó? Bueno, el propio gobierno venezolano se ha encargado de que esa garantía no exista. No hay observadores internacionales, no hay un mecanismo transparente para el manejo electoral. Un sistema de fraude electoral ha sido institucionalizado desde que este régimen se ha hecho cargo del poder en Venezuela y las elecciones han sido convertidas en un mecanismo de opresión en lugar de ser un mecanismo de expresión de libertad. La diferencia entre las elecciones anteriores y la que viene este domingo es que el pueblo venezolano ahora está empoderado. Es que la comunidad internacional ha empezado a reaccionar frente a los terribles excesos de un gobierno que empezó siendo democrático en un primer momento y que se ha transformado prácticamente en una dictadura. En Venezuela hoy día no existe respeto a los derechos humanos, existen presos políticos, exiliados políticos, no hay división e independencia de los poderes públicos, las elecciones no tienen ninguna garantía de transparencia, no hay libertad de prensa, no hay condiciones de democracia. Entonces, en ese escenario, en el que inclusive el gobierno no permite la presencia de verdaderos observadores internacionales y se ampara en un acompañamiento cómplice de una entidad creada por ellos mismos en el marco del socialismo del siglo XXI que se llama UNASUR,
La única garantía que yo creo que puede existir es la asistencia masiva de todo el pueblo venezolano a las urnas para que más allá del fraude que está preparado, sea tan masiva esa respuesta y ese reclamo por la libertad que toda posibilidad de fraude de parte del gobierno de Maduro y su régimen sea impracticable y sea inaplicable. En Panamá, ex vicepresidente, ex embajador Arturo Vallarino, como nunca antes, la comunidad internacional se ha movilizado en favor de que las elecciones del próximo domingo tengan garantías, sean transparentes. Vemos la voz del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, del primer ministro británico, David Cameron. Pero ¿realmente esto va a tener algún efecto en Venezuela? Mire, dentro de todo este ambiente de insultos y de intimidación, podemos encontrar algo bueno, y ha sido las manifestaciones de todos estos líderes mundiales donde han expresado su preocupación por que exista justicia electoral en estas elecciones del próximo domingo. Creo que si la carta que han enviado hoy estos líderes europeos y el expresidente Lagos de Chile, la unimos con las notas que envió oportunamente el secretario general de la OEA, debemos llegar a la conclusión de que el mundo mira a Venezuela y que si hay una participación masiva y se cumplen los vaticinios de que efectivamente la oposición tiene el respaldo mayoritario junto con la presión internacional, creo que eso puede ayudar muchísimo para que se rompa aquel esquema de que el que escruta elige, no aquí porque el Consejo Electoral lo está controlando el gobierno, van ellos a poder ejercer autoritariamente el manejo de las cifras y burlar la voluntad popular. Y fíjese, quiero preguntarle, señor Berzaín, por lo que usted me decía ahora, va a haber un acompañamiento. Hay que hacer la diferencia. Esto no es observación internacional, porque desde hace mucho tiempo en Venezuela no hay observación, no hay observadores en las elecciones, sino acompañamiento. Y cuando usted se pone a ver quiénes son los que van a acompañar estas elecciones, pues se encuentra a la CELAC, se encuentra a UNASUR, Rusia, India fue invitado. Estos son los países que, dice el chavismo, van a garantizar este acompañamiento. Pero un acompañante no puede hacer un informe público después de las elecciones, ni contarle a los medios de comunicación su impresión sobre un proceso, sino que tiene que entregárselo a la directora del Consejo Nacional Electoral, que es Tibisay Lucena, y ella decide si lo hace público o no lo hace público, señor Berzaín. Bueno, yo quiero insistir en que todo está preparado para el fraude en Venezuela. Es un sistema institucionalizado, es un sistema además que está replicado y que está aplicado en todos los países del socialismo del siglo XXI, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, tienen el mismo sistema donde el órgano electoral es una dependencia del Poder Ejecutivo, donde han concentrado la identificación de las personas que está en manos del castrismo en cada uno de estos países, donde han establecido unos mecanismos electrónicos de votación donde el resultado es fácilmente alterable. Recuérdese la elección en la que el actual gobernante Maduro resultó disque electo cuando se pidió la comprobación. No había nada que comprobar porque simplemente la comprobación material era imposible porque hicieron desaparecer las pruebas de la votación. O sea, hay que partir de la premisa que el sistema electoral venezolano, como todos los sistemas del denominado socialismo del siglo XXI, son sistemas sometidos al poder político, al gobierno, para que las elecciones sean un instrumento de dominación y de perpetuación indefinida en el poder. Han modificado las constituciones y las leyes para ser reelectos indefinidamente, han modificado las disposiciones legales para que se necesiten supermayorías que ellos controlan y para que la minoría simplemente sea de carácter testimonial para seguir actuando con careta, con disfraz de democracia. En ese escenario el acompañamiento no quiere decir nada. Por eso yo insisto y estoy de acuerdo con el colega de Panamá, en sentido de que solamente una votación masiva, bajo la lupa internacional que ha sido abierta por estos gobernantes europeos, por la
insistía en la posición del nuevo secretario de la OEA, Almagro, porque eso no hubiera sido posible con la complicidad del anterior secretario general Insulza. La declaración y la acción internacional del presidente electo de la Argentina, Macri, que ha denunciado públicamente lo que está pasando en Venezuela. Eso, más la masiva participación del pueblo venezolano el domingo y los indicadores de encuestas que están señalando que la popularidad de Maduro está por debajo del 20%, que el rechazo popular en Venezuela es superior al 80%, deberían generar un resultado que le devuelva a Venezuela la libertad, el ejercicio de la democracia y que desplace de la Asamblea Nacional a la gente que está allí impuesta en base al fraude electoral y en base a la deformación de la voluntad popular. Y fíjese, ex vicepresidente Arturo Vallarino, que ni siquiera los acompañantes, que muchos son considerados amigos del chavismo, tienen completamente garantizada su estadía en Venezuela, porque el presidente Nicolás Maduro esta semana decía que acompañante que no se acoja a las normas venezolanas puede ser expulsado inmediatamente. Mire, yo tengo que aceptar que la OEA tiene muchas debilidades, pero si hay algo en la que ha tenido éxito ha sido en las misiones de observación electoral. Tiene expertos que han ganado realmente un prestigio por la labor que han desarrollado en los diferentes torneos electorales en América Latina. Y no es cierto que se hable no podemos aceptar que se hable de injerencia en los asuntos internos, cuando la mayoría de los países latinoamericanos acepta como buena la misión electoral de la OEA. Entonces, si no podemos aceptar el argumento de que ahora no pueden aceptar a la OEA porque el secretario Almagro ha efectuado algunas críticas. Como se ha mencionado, ya es tradicional que no se permita que la Organización de Estados Americanos, así como tampoco se permite que la Comisión de Derechos Humanos vaya a Venezuela. O sea que eso definitivamente es un mal signo, pero bueno, tenemos que de alguna manera valorar la confianza y el entusiasmo de la oposición venezolana frente a todas estas circunstancias adversas, y confiamos de que a partir del domingo haya nuevos días para todos los venezolanos.